Hola, ¿qué tal? De nuevo aquí con ustedes. Es un placer platicar sobre la Perashá, la energía, la conciencia de la semana, que ahora es la porción llamada Mishpatim. Mishpatim, que podría traducirse libremente como ordenanzas. Recordamos que en la porción anterior de Yitro se revelan los llamados 10 mandamientos, que en realidad deberían de ser traducidos como los 10 pronunciamientos, Aseret Hadibrot. Y pareciera ser que esos 10 mandamientos, esos 10 pronunciamientos, se expanden en esta porción de tal manera que se entra en mucho detalle de una serie de leyes y ordenanzas de todo tipo. Sin embargo, de acuerdo al estudio de la Kabbalah y el Zohar, hay mucho más que ordenanzas, mucho más que leyes de convivencia o leyes éticas y morales. Y precisamente a eso nos referiremos en nuestra plática. Parashat Mishpatim. Ve'ele hamishpatim asher tasim lifneihem. Estas son las ordenanzas que expondrás ante ellos, los israelitas. Y empieza hablando de algo un tanto, pues diríamos, poco familiar en nuestra época. Pues empieza diciendo que si adquieres un esclavo hebreo, trabajará 6 años, pero el 7º año saldrá libre sin cargo. Si entra soltero, saldrá soltero. Si su amo le proporciona una esposa y ella le da hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán propiedad de su amo, pero él saldrá solo. Pero si el sirviente dijese, quiero a mi amo, a mi esposa y a mis hijos y renuncio a mi libertad, entonces, y aquí hay algo un tanto sui generis, por decirlo de una forma, entonces su amo lo llevará ante los jueces, lo arrimará a la puerta o al marco de la puerta, y su amo, escuchen bien, le atravesará la oreja con un punzón. Así se convertirá en esclavo suyo por siempre. Y sigue hablando esta porción, que por cierto es larga, sobre las leyes sobre las sirvientas hebreas, las leyes u ordenanzas relativas a muertes o asesinatos, a golpes a los padres, temas sobre raptos, maldiciones, daños provocados físicamente, daños que se llevan a cabo en forma personal, sobre animales domésticos que se vuelven asesinos. ¿Qué pasa si un toro cornea a alguna persona y la mata, etcétera? Daños provocados por perforaciones en la vía pública, ¿se imaginan? Por baches en las calles. Están legislados aquí en esta porción. Daños de nuevo provocados por un animal. ¿Qué pasa si tu animal rompe la reja del vecino? Indemnización por robo, pena por pastorear el ganado en campo ajeno, pena por daños provocados por fuego. ¿Qué pasa cuando dejas un bien en custodia? ¿Cómo lo recuperas? Sobre la seducción inmoral, sobre las artes del ocultismo, que están totalmente prohibidas, las relaciones con animales, bestialismo, idolatría, el tema de los préstamos, ordenanzas relativas a la administración de justicia, normas éticas, hasta descanso del Shabbat, las festividades de Pesach, Shavuot y Sukkot. Se habla sobre la entrega de la Torá y finalmente se habla de que Moshe asciende al monte Sinaí y tarda 40 días y 40 noches.
La verdad, aquí podría armarse con este solo capítulo, con esta sola perashá, una constitución. Sin embargo, entendemos que nuestros maestros cabalistas, el Zohar, Rabbeinu Ari e Isaac Luria, de bendita memoria, nos hablan de otra cosa un tanto distinta. De nueva cuenta, todo el aspecto legal, moralista, ético, tiene un valor importante, pero para nosotros, en el enfoque del entendimiento de la Torá como un sistema de vida, esto tiene una mayor profundidad. Y la verdad es que el tema es totalmente distinto. De acuerdo a los cabalistas, en realidad, este esclavo hebreo, la esclava, etcétera, con la que inicia la porción, no está realmente refiriéndose a un esclavo o una esclava. Y recordemos que la Torá no solo fue escrita para un tiempo, la Torá es vigente para hoy, para nosotros, para nuestra vida, para nuestro engrandecimiento. Y desde luego podría entenderse que la Torá solapa la esclavitud, nada más lejano. En realidad, la Torá, cuando habla del esclavo, de acuerdo al Zohar, de acuerdo a los grandes maestros cabalistas como el Ari, en realidad está hablando ¿de qué? Del alma. Y así entonces hay una interpretación totalmente distinta. En realidad todas estas ordenanzas, estos mishpatim, no son más que presentarnos las reglas del juego para la elevación o el tikkun, la corrección del alma. Muy distinto si lo leemos nada más textualmente. Nos dice el Zohar, aludiendo a Rabbi Shimon Bar Yochai, que les dice a sus amigos, amigos, hoy aquí les voy a revelar los secretos de la elevación y del tikkun del alma, de la corrección del alma, a través de los misterios recónditos de la reencarnación. En la tradición cabalista, la reencarnación, llamada en hebreo Gilgul Neshamot, es un aspecto fundamental en el entendimiento de nuestra misión, de la cosmogonía total de la humanidad y su misión. En el entendido de que esta parte esencial llamada alma, que tiene 5 aspectos de acuerdo a los cabalistas, Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Yehidá, son 5 aspectos. Esta es la parte esencial de nosotros, que viene a co-crear junto con el Creador en este mundo, viene a hacer la corrección, viene a elevar este mundo físico que es limitado a esta noción de lo ilimitado y lo eterno. En ese sentido, somos socios del Creador y nuestra alma, que es nuestra parte esencial, es lo que verdaderamente somos. Y como lo hemos dicho varias veces, no somos seres humanos que optamos por una experiencia espiritual. Nuestra esencia es espiritual. Somos seres espirituales que venimos en cada vida a pasar por una experiencia humana con el objeto de hacer corrección, con el objeto de aprender. Y este es el fundamento, este es el meollo del asunto en esta porción de Mishpatim. Y dice, este esclavo, que es esta alma, trabajará 6 años. Y nos dice Isaac Luria, en realidad se refiere a esta corrección del alma en los 6 aspectos, que son las 6 sefirot, de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzahod y Yesod. Si el alma corrige estos aspectos, y abordaremos sobre ello un poco más adelante para saber qué quiere decir la corrección de Gesed, Geburah, Tiferet, Netzahod y Yesod, que se traduce libremente como misericordia, rigor, balance y belleza, victoria eterna, gloria y fundamento. Estos son los nombres en español de las 7 sefirot. Y se dice que cuando un alma ha corregido estos 6 aspectos,
El séptimo aspecto, que es el gran Shabbat, 7, también está relacionado con el séptimo día, que es Shabbat. Y Shabbat ya no hay restricciones, en Shabbat ya no hay corrección per se. Shabbat ya es la liberación, dice. Y entonces quien hace el trabajo de corrección a lo largo de sus vidas, llega ese momento en donde se libera totalmente. Donde ya no necesita estar pasando por pruebas, ya no tiene que estar pasando por desafíos. Terminó su corrección. Bendito aquel que termina su corrección. La gran mayoría de nosotros estamos en el camino de nuestra corrección. Y ojalá que justamente es con el entendimiento de esta información trascendente que podemos liberarnos de los apegos a este mundo físico y verdaderamente ser absoluta y totalmente felices. En este mundo no se necesita morirse, a eso me refiero. En este mundo podemos llegar a estar felices, libres y desapegados, siempre y cuando en cada momento de nuestra vida lo veamos como una forma de enaltecer, de aprender, de corregir, de, digamos, purificar nuestra alma. Y dice ahí, ¿verdad?, que si el sirviente renuncia a la libertad, ¿se acuerdan? Lo leímos. Si este sirviente dice, no, yo quiero quedarme con mi amo, entonces se hace un ritual un tanto raro, que jamás lo he visto y desde luego que no es un ritual dentro de la religión judía. Se le lleva ante los jueces y luego se le pone frente a una puerta y se le horada la oreja con un punzón y se le declara como que ya no puede salir en libertad jamás, porque así lo optó. Pero realmente aquí los cabalistas nos dicen que justamente esa es la opción del ser humano que renuncia a los llamados del alma. Es la opción del ser humano que renuncia a compenetrarse en la espiritualidad y entender para qué está aquí y hacer el trabajo de liberación. Entonces, esa persona que solo tiene como referencia el mundo físico, los satisfactores del mundo físico, y que depende de esos satisfactores externos para que su vida sea feliz o no, es la que queda atrapada de por vida en una vida sin libertad. La verdadera libertad entonces es entender la misión de nuestra alma y ajustarla, como hemos dicho, a la voluntad de la suprema inteligencia que todo lo sabe. Y cuando nosotros conocemos cuál es la voluntad de la suprema inteligencia, del Creador, entonces podemos empezar a trabajar. Antes no. Por ello es que dice que este esclavo quedará por siempre un esclavo si no quiere liberarse. Es el ser humano que queda siendo esclavo, apegado a los deseos del cuerpo y al mundo físico. La limitación es evidente. El séptimo año se llama Shabbat. Sabemos que Shabbat es este día en donde estamos totalmente libres de trabajar, estamos totalmente libres de accionar cualquier tipo de energía, y por eso quien observa el Shabbat no usa el teléfono, no viaja en coche, etc. Hay una serie de elementos que lo liberan de esa dependencia del mundo físico, por esas 25 horas aproximadamente. Ahí no existen ataduras, y las fuerzas del alma, las fuerzas de nuestro ser esencial reinan supremas, son las que verdaderamente nos guían y toman preeminencia por todo lo demás. Y esta alma reina suprema atada a la luz de la eternidad, porque verdaderamente somos eternos.
El tener esta perspectiva que somos eternos hace que, así como una jirafa, ¿verdad?, podamos abstraernos y ver desde arriba toda nuestra vida y ver que a veces nos ahogamos en un vaso de agua, cuando la verdad es que a veces un problema, por más agudo que sea, es simplemente un instante en la eternidad de nuestra alma. No quiere decir que lo tenemos que soslayar, pero quiere decir que tenemos que tener perspectiva, tenemos que saber que las cosas ni empiezan ni acaban ahí, y seguramente no acabarán por más difícil que se vea la situación. Entonces se nos dice que esta alma que trabajó por 6 días y el séptimo día descansó, quiere decir que corrige estos aspectos llamado Gesed, misericordia, que es corrección de todo lo que es severidad innecesaria. La mayoría de las personas llegan a un momento en que se comportan muy severamente con los demás, no dando oportunidades. Gesed, misericordia, quiere decir dar oportunidad. Y a los primeros que debemos darnos oportunidad es ¿a quién? A nosotros mismos. Pero a veces ni siquiera nosotros mismos damos oportunidad de perdonarnos, de ser felices, de desarticularnos de la problemática y la complejidad del mundo físico. Y estamos sumidos porque cargados de culpa creemos que así podemos resolver las cosas. Gesed, misericordia, corrección de todo lo que es severidad, de darnos oportunidad a nosotros y a los demás. Gevurah, la corrección que tiene que ver con estructura. Actuar haciendo las decisiones correctas. En este mundo tenemos libre albedrío y hay cosas que son apropiadas, adecuadas y luminosas, y hay cosas que no son apropiadas ni adecuadas, son oscuras. Todo aquello que es el llamado del alma será apropiado, todo aquello que sea el llamado del ego será oscuro, y a la larga, aunque parezca que en un principio es lo que mejor parados nos deja, a la larga el llamado del ego es la destrucción. Así que entender que no todo es permitido es el aspecto de Gevurah, el hacerle frente a nuestros efluvios a veces irracionales, a nuestro enojo, a nuestra sensación de víctimas, a nuestra tristeza, a nuestra depresión, al antagonizar a los demás. Si tú estás bien, yo tengo que estar mal. Haz Shalom, no es así. El tercer aspecto es Tiferet. Tiferet, que quiere decir belleza y que tiene que ver con la armonía y el balance, el justo medio, el dar y el recibir. No venimos solo aquí a recibir, ni venimos nada más a dar, venimos a dar y recibir. Y este aspecto nos posiciona en el punto medio. El cuarto aspecto es Netzach, que es la perseverancia y la continuidad. En el camino no podemos derrotarnos, no podemos decir ya me cansé y ya no sigo. No podemos deprimirnos, no podemos tirar el arpa, como decimos. Esta es la corrección muchas veces. Y en otras vidas quizá no hemos logrado terminar algún tema porque nos dimos por vencidos, porque el desafío fue demasiado grande. En esta vida tenemos que corregir eso, saber que no hay desafío que sea lo suficientemente grande para derrotarnos. Todo lo que viene de la luz, inclusive los desafíos, los retos, al mismo tiempo, para ello tenemos la fuerza de sobrellevarlos, siempre y cuando mantengamos la perseverancia, no nos dejemos acobardar. Hod es la perspectiva, la certeza, la consistencia, la congruencia. Hod es tener esta perspectiva de que no todo en este mundo físico es perfecto por la razón de aprendizaje. Y cuando una puerta se cierra, otras se abren. Pero tenemos que tener la capacidad de abstraernos y tener esta perspectiva. Y a veces tenemos que tener la capacidad de enfocarnos y lograr las cosas. Esto es la corrección en Hod. Y finalmente Yesod, que es igualmente
la congruencia, lo que pensamos, nuestras intenciones, nuestras palabras, finalmente tienen que ser manifestadas con hechos que sean congruentes. No podemos pensar una cosa y decir otra y actuar en otra forma. Yesod, la corrección en Yesod es esta congruencia, y también es el dominio de nuestros efluvios y de nuestros deseos corporales. Y los deseos corporales no solo son los deseos físicos, orgánicos o sexuales. Los deseos corporales también son el deseo de acabar con el prójimo, el deseo de ser negligente, de ser flojo, de no hacer las cosas, de no ganarnos lo que está allí que el Creador quiere darnos. Así que si nosotros hemos trabajado, y saben, en cada vida tenemos que trabajar más o menos en estos aspectos, y tienen muchas avenidas, ¿verdad? Y se nos dice, una vez que hemos completado el trabajo de estos aspectos, entonces el alma queda liberada, y el mundo físico ya no es un reto y una referencia más, y entonces el alma puede estar libre. Esta libertad es el producto del trabajo, mis amigos. No hay tal cosa como viaje gratis. Venimos a trabajar, no venimos de día de campo. En esta vida todos nosotros venimos a trabajar. Aun cuando fuiste un príncipe en otra vida, por alguna razón estás en esta, porque ese príncipe no logró terminar algunos aspectos. Mientras estamos en esta vida, estamos todo el tiempo trabajando para corregir nuestra alma. Malhut, el séptimo aspecto, el Shabbat también, Shabbat y Malhut corresponden, es la liberación del proceso de abandonar nuestra necedad, nuestra obstinación y nuestros apegos. En pocas palabras, el que no desea liberarse continuamente, el que continuamente de repente cae en estas preocupaciones, en esta incapacidad de elevarse y ver con mayor perspectiva, el aspecto de mortificarse o de mortificar a los demás, cae en más y más ataduras, pues otorga al mundo físico externo el poder sobre su vida y se hace esclavo a ello. Y también entonces su felicidad depende de lo que pasa allá afuera. En lugar de inyectar nuestra energía de felicidad, de satisfacción, de agradecimiento a lo que pasa ahí y cambiando las cosas. En realidad, no es aquello que está fuera lo que debe definirnos si es que nosotros no lo queremos. Nosotros tenemos que dar permiso para ello. Queremos dar permiso si la gente anda hablando mal y nosotros nos sentimos mal porque la gente el qué dirán es muy importante y nos afecta. Es nuestra decisión. O nos afecta ponernos tristes por X o por Y, o no tolerar que algo ya se acabó y entonces abandonarse a la depresión, etc. Esa es una decisión. Como tan decisión es simplemente inyectar felicidad gratuita a todo lo que hacemos. De nosotros depende. La única forma de liberarse es dedicando un tiempo a la elevación espiritual. No hay de otra. En realidad, cada uno puede escoger a qué tipo de espiritualidad dedicarse. Desde luego aquí nosotros hemos abordado la Kabbalah, con el conocimiento y la aceptación de que habrá otras formas, ¿verdad? Para nosotros esta es la que ha operado con mayor eficiencia. Porque cuando nosotros nos hacemos esclavos de la vida, vivimos como efectos. Todo lo que pasa allá afuera tiene un impacto diario y nos mueve y nos entristece, nos abruma, nos llena de ansiedad y de miedo, ¿verdad? Esto es vivir como efecto, y es lo contrario al propósito del Creador al habernos creado, que nos creó infundiéndonos la capacidad de ser causa. Nosotros decidimos si queremos vivir como efectos.
Si vivimos como efectos, solo como efectos, cuando hacemos caso nada más al mundo de los sentidos, no al mundo espiritual. El mundo de los sentidos, decía nuestro maestro de bendita memoria, es el 1%, por así decir, y el 99% es el mundo de las causas, es el mundo en donde no hay estas no hay esta pesadez, no hay estas limitaciones, ¿verdad? Ese es el 99%. Y vivir como efecto es nada más estar haciendo caso a las necesidades y mensajes de nuestro cuerpo y de nuestro cerebro lógico. Eso nos empequeñece, nos impide verdaderamente lograr lo que venimos a lograr. La corrección del alma y su elevación es el entendimiento de que todo lo que suceda en nuestra vida son mensajes para aprender. Lo bueno y lo malo, desde luego. El Zohar nos dice que por medio de nuestra conciencia y los procesos de pensamiento, los procesos de kavaná, la intencionalidad, podemos atraer fuerza a nuestra alma. Pensamientos luminosos, intenciones luminosas, pensamientos de servicio y de amor al prójimo, pensamientos de agradecimiento, de gratitud, felicidad, atraen resultados luminosos. Y esto es parte de lo que llamamos el Yetzer HaTov, la inclinación del bien. Pero no solo esto nos dicen los maestros cabalistas. En esta gran creación no estamos solos. Hay entidades luminosas, llamadas ángeles de diversos niveles, que nos asisten cuando nuestra vibración está en concordancia con ellos. Los pensamientos positivos, los pensamientos de construcción, los pensamientos optimistas, los pensamientos de fraternidad, los pensamientos de tolerancia, atraen fuerzas angelicales que nos rodean y nos ayudan a lograr estos objetivos y se facilitan las cosas. Sin embargo, lo opuesto también es cierto. Los pensamientos negativos, las intenciones negativas, las palabras negativas y por supuesto las acciones negativas, las acciones en donde no nos responsabilizamos del prójimo, donde abusamos del prójimo, donde causamos dolor innecesario, etc. Igualmente dan vitalidad a estas entidades oscuras que empiezan a pegarse a la persona. Y empieza este círculo vicioso en donde al mismo tiempo la empiezan a influir para que continúe en esta tendencia negativa y finalmente acaban con su alma. La verdad es que en este mundo nosotros decidimos a qué queremos apegarnos. En este mundo nosotros decidimos a quién queremos llamar a nuestras vidas. ¿Con quién queremos acompañarnos en el mundo espiritual? ¿Queremos acompañarnos con ángeles? Dios no lo quiera, la persona quiere estar acompañada de entidades negativas, de demonios, que a la larga lo van a llevar al caos y a la muerte. La forma como actúa la fuerza oscura y las entidades del mal es que en un principio enamoran a la persona y a esta persona le va muy bien. ¿Cuántas veces, verdad, algunos amigos que han entrado al mundo de la espiritualidad dicen, es que cuando era yo perverso, era yo infiel, era yo arrogante, me iba requete bien? Y luego decidí entrar al mundo de la espiritualidad y la verdad es que la paso un tanto angustiado porque hay muchas cosas difíciles. Bueno, esto tiene muchas explicaciones, pero al final del día, el ser espiritual es como ser un gran atleta.
El gran atleta tiene que esforzarse, el gran atleta tiene que pasar las pruebas. El gran atleta no es el que si salta 1,50 m le ponen un obstáculo de 1,20 m. Si salta 1,50 m le tienen que poner un obstáculo de 1,60 m y así sucesivamente. Y esto es lo que el Creador, que es un Padre amorosísimo, desea con aquellos, con todas las personas que desean estar en el camino del alma. Y por ello, cada vez, ahora mi hijo, tienes que saltar un poco más alto. A los que no estima por estar, digamos, vibrando en la fuerza de la oscuridad, pues simplemente les deja que hagan lo suyo hasta que llegan al precipicio y caen. Por ello, pareciera ser que a mucha gente que actúa egoísta, negativamente, abusivamente, inclusive criminalmente, en un principio y por algún tiempo le va bien. Pero estamos al final de los tiempos, al final del paradigma en el que vivimos, y esto cada vez se va tornando más rápido. Y entonces entendemos que la fuerza de la luz, que implica paciencia para ver los resultados, porque paciencia tiene el ingrediente de certeza, y somos probados en la certeza, en la emuná, en la fe. Si todo se sucediera inmediatamente, no tendríamos que ser valorados, no tendríamos que tener el esfuerzo de la certeza. Precisamente los tiempos pausados del Creador tienen el sentido de que ejerzamos la confianza, bitajón, la seguridad y la certeza. Mishpatim, ordenanzas, nos habla de que hay un orden cósmico, para la elevación de las almas, y si el alma es afín a este orden cósmico, entonces hará su corrección y llegará a la felicidad. Y de nueva cuenta, no quiere decir que tenemos que morirnos y pasar al próximo mundo. En este mundo podemos lograr esta felicidad. En cada momento el cosmos nos ofrece ser inmensamente felices. Si estamos viviendo en el momento y si estamos actuando de acuerdo a la vibración de nuestra alma, que es la vibración del Creador. En este capítulo extenso de la Torah, en esta perashá, se habla de alma por alma, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano. Ain tahat ain, shen tahat shen, dice entre otras cosas en hebreo. Y esto no nos hace más que alusión al sistema de causa y efecto. La corrección del alma está inmersa en un proceso de causa y efecto. Aquel que desconoce que el actuar negativamente le traerá a él o a ella situaciones negativas, verdaderamente no tiene confianza en el Creador. Y precisamente estamos privados de ver la causa y el efecto inmediato, porque debe ser el mérito de confiar en este sistema sin realmente verlo en cada momento, que nos anime a actuar en forma luminosa. Y aquí hay un listado, como lo dice la Torah, de todo aquello que tendrá efectos negativos. El provocar la muerte de otra persona, el golpear, el lastimar, el raptar, el maldecir, el herir a otro, el abusar del débil, el robar, el ser descuidado, desinteresado, negligente, el seducir tramposamente, el comportarse tramposamente en transacciones y negocios, el conducirse injustamente, el esparcir rumores falsos de alguien, el actuar como un testigo falso y inculpar a alguien, el hablar mal. Estos son algunos de los aspectos que la Torah en esta porción nos dice
que traerán consecuencias negativas para la persona. Nada escapa al paradigma de causa y efecto. Y por ello a veces hay gente que dice Dios castiga. No, en realidad Dios no castiga, aunque se nos presenta como un Dios celoso. Sí, es un Dios celoso de que se cumpla el aspecto de causa y efecto. Ese sí, este sistema no es negociable. Y es precisamente porque no es negociable que estamos insuflados con la capacidad de libre albedrío. Si este sistema fuera negociable, a ver, mira, si haces esto, pues a lo mejor no pasa. Entonces no habría libre albedrío que valiera. Precisamente porque es con el mérito de nuestras opciones que llegamos más lejos, que Hashem, el Creador, es implacable en el respeto del sistema que conjuntamente establecimos de causa y efecto en este mundo. Y por ello, los tiempos del Creador requieren de paciencia. Hashem tiene sus tiempos, precisamente para que podamos ejercer la paciencia, la seguridad, la emuná. Y la paciencia siempre será recompensada. Al final del día, al final de los tiempos, al final de cuando es lo adecuado, la paciencia será recompensada. Y por ello esta porción termina mencionándonos que Moshe ascendió al monte Sinai y permaneció allí por espacio de 40 días y 40 noches. Moshe no podría ascender en 2 días y bajar con las tablas. ¿Por qué tardó 40 días y 40 noches? Y dentro de 3 capítulos se nos habla de que la gente se desesperó, y ya abordaremos el tema, y cayó en esta enorme desconexión por la falta de paciencia, llamado el pecado del becerro de oro, donde dijo, Moisés ya no está. ¿Dónde está la luz? ¿Dónde está Hashem? Por ello la paciencia y el saber que todo tiene un ritmo, y el ser perseverante en nuestro actuar luminoso, aun cuando parezca que no tiene frutos inmediatos, es lo indicado. Precisamente esta porción nos dice que Hashem tiene sus tiempos, 40 días y 40 noches. ¿Qué es lo adecuado para cada uno de nosotros para que se den las cosas? El Creador es el que mide con perfección el tiempo que es adecuado. El tiempo que es adecuado que una persona tiene que permanecer incapacitada o enferma o sin recursos o en una situación abrumadora, siempre y cuando el entendimiento sea que no es un castigo, sino es para la elevación de esa alma, para la liberación de ese esclavo que está allí y que quiere liberarse, nuestra alma. Y me gustaría pasar a preguntas y comentarios, por favor. Anímense. Tengo es algo que pensé, que decimos que a los tzadikim no hay menujá en este mundo y tampoco hay menujá en Olam Haba. Sí, dice, el comentario es que los tzadikim no tienen menujá, no tienen descanso en este mundo y tampoco en el mundo venidero. Sí. Entonces, a lo que voy es que planteaste ahorita un poco de que en este mundo no hay menujá, vienes a chambear. En este mundo se plantea, no hay menujá, no hay descanso, venimos a trabajar. Y planteaste el malhut, o sea, así es normalmente, Shabbat ya es el día de descanso y el día de... Sí, Shabbat es el día del descanso, el día en que no operan las obligaciones, etc. Pero tenemos aún trabajo después. En el Shabbat también hay el trabajo. Ese es el menujá
Leolam Abba. Sí, El que no hay menujá en el Olam Abba, que también hay trabajo. Entonces, en ese Shabbat también hay otro tipo de trabajo. Y esto nos quiere decir que en el mundo venidero, en el mundo de la luz, tampoco hay un descanso total. Y es cierto, mi maestro de bendita memoria decía, trabajamos más duro en Shabbat. Es otro tipo de trabajo. Ahora ese esclavo que se quiso esclavizar para siempre, es ese trabajo de Shabbat también. O sea, que lo puedes interpretar de una forma o lo puedes interpretar de otra forma. Que en ese esclavo que le agujeran la oreja, es, ok, ya hice todo mi trabajo en Olam Hazé, ahora voy a Olam Abba con todo también. Sí. No hay menujá aquí, no hay menujá allá. Sí, y el comentario es de que no hay descanso aquí, no hay descanso allá. Y en el buen sentido, ¿verdad? Quiere decir que siempre, inclusive en el mundo venidero, somos co-creadores. Y lo importante es entender que este concepto de trabajo continuo, por ejemplo, el trabajo de Shabbat es un trabajo distinto. No es un trabajo con las manos, no es un trabajo con la computadora, es un trabajo con la conciencia. El trabajo en Shabbat es hacernos una vasija más apropiada para la luz, para la abundancia de la luz. Esto es lo que tenemos que hacer en Shabbat. Y todo lo que hacemos en el Shabbat, desde la tefilá, los rezos, las 3 comidas, y finalmente el Abdalá, todo lo que hacemos no es más que para hacer vasijas más adecuadas de obtener esta luz. Y en verdad, en ese sentido, el trabajo no cesa. Sin embargo, es otro tipo de trabajo. Y este trabajo, Avodat HaKodesh, el trabajo santo, no es un trabajo que nos cause dificultad, no es un trabajo por el que realmente sufrimos. Es un trabajo que nos posiciona cada vez más en afinidad con el Creador. Y en el mundo venidero también hay niveles. Y en el mundo venidero vamos cambiando de nivel conforme también al trabajo espiritual que se hace en estos niveles. Y que todo tiene que ver con el perfeccionamiento de la obra del Creador originalmente. En este mundo tenemos una función de perfeccionar este mundo físico, y en el mundo venidero también los tzadikim, las almas elevadas, los ángeles, todo el tiempo están actuando y hay una gran actividad espiritual, en otros términos, muy distintos al que nosotros podemos imaginar acá, precisamente para alabar, para loar, para compenetrarse con esta continua perfección del Creador. Gracias por tu comentario. ¿Alguien más? Por favor. Algunos tenemos una vasija más pequeña, otros una vasija más grande. Dice Jaime que algunas personas tienen una vasija más pequeña y otros tienen una vasija más grande. Entre más grande es tu vasija, más posibilidades tienes de recibir más. Entre más grande la vasija, más posibilidades de recibir más, sí. Quedando claro que entre más recibes, pues más debemos de compartir. Quedando claro que entre más se recibe, pues hay más oportunidades de compartir. Yo te preguntaría 3 consejos. Hay una pregunta para 3 consejos que te permitan ampliar tu vasija, crecer tu vasija. Sí, el crecimiento de la vasija tiene que ver con las grandes leyes cósmicas. Y en pocas palabras, tiene que ver con qué tan bien imitamos al Creador, porque no podemos ser como el Creador. Expander la vasija quiere decir desearlo todo, no nomás un poquito, un chiquito. Nuestro maestro el Rab nos advertía que los cabalistas no tienen pequeño deseo de recibir, tienen un gran deseo de recibir, quieren recibirlo todo.
En la luz del Creador están los goces pequeños o puntuales que conocemos. El goce de algún coche nuevo, el goce de una ropa bonita, el goce de la sexualidad, el goce de estar de vacaciones en un lugar maravilloso, el goce de ver un atardecer. Todo eso está contenido en el Creador. Entonces, lo que queremos es recibirlo todo. Lo queremos recibir todo. Y esta es una idea. No podemos ser pichicatos en nuestro deseo de recibir. Queremos recibirlo todo. Ahora bien, al mismo tiempo, para recibirlo todo, tenemos que tener la confianza, porque así es la ley de las ordenanzas cósmicas. Tenemos que estar dispuestos a dejar ir todo, todo. Entre más confianza tenemos en esta capacidad de fluir, de recibirlo todo y de estar dispuestos a que todo se vaya, ampliamos nuestra vasija. Número 1. Número 2. El Creador es quien da Hiyut, quien da vida a todo. Todo, todo, todo. Quiere decir, el Creador tiene la cualidad de expandirse y da vida al perrito, al gatito, al árbol, a la flor, al bacilo más repugnante y al ser humano más enaltecido. ¿Cómo podemos imitar eso? Cuando nosotros también somos capaces de compartir. Compartir lo que el Creador nos acerca a nuestras vidas. Si la persona es rica en materia económica, tiene que ser dadivoso, tiene que ser dar una parte, ¿verdad? Se nos habla de entre el 10 y el 20%. Si la persona es rica en sabiduría, tiene que compartir esa sabiduría. Si la persona tiene aptitudes, ¿verdad? Tiene que estar pensando en cómo sus aptitudes no solo lo benefician a él o a ella, sino lo benefician a los demás. Es el aspecto del compartir. Y tercero, en nuestro mundo físico, para recibir más, hay momentos en que tenemos que refrenar la parte egótica que desea. Porque cuando dije que tenemos que desearlo todo, sí hay que desearlo todo, pero desearlo desde el alma, no desde el ego. Y entonces es muy importante, como tercer punto, este concepto que la Kabbalah de Rabbi Ashlag, Rabbi Brandwein y nuestro maestro el Rav de bendita memoria nos enfatizaron. El aspecto de rechazar aquello que es del ego, lo que nuestro Rav acuñó con la palabra restricción. El no permitir que lo que son los deseos del ego, sobre todo del mundo material, y a veces pareciera que no es tan material, pero el poder es del mundo material, el querer ser el centro de atenciones del mundo material, todo ello atendiendo a una observación sincera de quiénes somos, debemos rechazarlo, debemos hacer restricción. Si nosotros cumplimos con estos tres aspectos, nuestra vasija siempre estará ampliadísima, siempre estaremos en una abundancia que va más allá de nuestra capacidad de siquiera medirla, pero para ello se necesita el entrenamiento de la vida espiritual. Y desde luego para ello también hay las meditaciones, no solo es lo que tú te propones a nivel, digamos, del conocimiento lógico. También entra en juego todo el mecanismo de los ejercicios espirituales, ¿verdad? En el caso de la Kabbalah es la meditación con las letras hebreas. La tefila, los tefilín, Shabbat, mikve, todos estos aspectos ayudan a que tu vasija se reoriente para que pueda recibirlo todo y en forma apropiada.
Porque el problema es cuando recibimos no en forma apropiada, cuando por nuestras decisiones egóticas recibimos no en forma apropiada. Porque el Creador lo que quiere es dárnoslo todo. Simplemente también espera que nuestras decisiones sean congruentes para que lo recibamos todo en forma adecuada, o como se dice en el idioma de la Kabbalah, de la tradición, que todo se ha recibido desde el punto de vista del sistema Marejet Akdusha, del sistema de la santidad, que el sistema de la santidad es la afinidad con el Creador, versus Marejet Atumá, el sistema de la impureza, que es el ego. Eso es todo. Y con esto terminamos. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.